Qué grato, mi amigo, poder saludarle en esta hermosa tarde, poder llegar al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Deseamos que el Todopoderoso le bendiga de una manera grande, abundante, que donde usted se encuentre, la bendición del Señor le siga alcanzando y que esta programación sea una edificación poderosa para su vida. Palabras de vida llega a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Amigo, le hablo de las iglesias de Florida Blanca, de igual forma de Girón, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, donde le estamos esperando. Recuerde que ver el programa es una bendición, oír la palabra de Dios es una bendición maravillosa a través de este medio, pero qué maravilloso también contar con usted, amigo, en la casa de Dios, donde juntos podremos saludarnos y a la vez bendecir y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, presbítero de la zona 57, y el pastor Pablo Emilio Velandia, pastor de la iglesia en el barrio El Rocío. Pastor Pedro, qué bueno en esta tarde su compañía en este lugar. Gracias, pastor Arturo, mi saludo para usted y también para el pastor Pablo, para todos nuestros hermanos y amigos quienes han llegado a esta hora de la tarde a nuestro espacio de palabras de vida. Saludo también para los jóvenes que nos ayudan allí, están en la parte de cámaras y en la parte de edición, a Ale Senao, a Daniel y también a Yair Coronado, quienes están allí cooperando para que esta programación se pueda llevar a cabo. Así que es un gozo poderles dar a ustedes la bienvenida a este espacio televisivo. Pastor Pablo, qué bueno también contar con ustedes, saber que este programa es una bendición y cada día hay un esfuerzo para traer un tema diferente para que nuestros amigos sean edificados. Buenas tardes, pastor Arturo, buenas tardes, pastor Pedro, y a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde allí desde sus hogares. La bendición de Dios sea con todos ustedes. Es un privilegio de verdad que Dios nos permite poder difundir el evangelio a través de este medio, así que en esta tarde no se mueva. Dios tiene una bendición poderosa a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, que como desde el principio recorre la tierra para bendición de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que abren el corazón a la palabra del Señor. En este momento, amigos, queremos expresar al Señor nuestra gratitud y a la vez presentar a Dios su problema, su necesidad y esta programación donde esperamos que el Todopoderoso, que conoce todas las necesidades y que hay en el fondo del corazón, pues amigo, Él, ¿quién más que Él puede bendecir su vida, ayudarle y sacarle adelante? Por eso es el momento oportuno, Pastor Pedro, que presentemos al Señor esta programación. Eterno Dios, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos permites usar este medio, Señor, en este inicio de semana para que tu bendición alcance a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, cada persona que ha llegado a este espacio, Señor, donde esperamos que ellos allí en su hogar, donde están viéndonos, puedan recibir lo que tú, oh Dios, quieres entregarnos para nuestro provecho espiritual y también en las demás áreas de nuestra vida. Padre, rogamos que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, pueda llenar el vacío que hay en el corazón de cada televidente. Te lo pedimos en Cristo Jesús, también pidiendo que nuestra vida se constituya en canales útiles para la gloria tuya en esta tarde. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, nos dé gracias. Amén y amén. Amén. Qué bueno, mis amigos, el hablar con nuestro Dios, expresar a Dios. Amigo, hablar con Dios en oración es descanso, es paz, es tranquilidad y sobre todo es seguridad, porque sin duda alguna, Pastor Pablo, cuando clamamos al Señor hay respuesta de Dios. Así es, pastor, Dios escucha la oración. El Señor no solamente nos oye, Él quiere que nosotros oremos y a través de la palabra nos invita a que le busquemos en oración. Clama a mí y yo te responderé, es un texto que nos hemos aprendido desde hace mucho tiempo y que lo hemos puesto en práctica y hemos visto cómo de verdad Dios responde la oración de su pueblo, el clamor de sus hijos. Por eso no dude en hablar con Dios, en pedirle al Señor su ayuda, que Él es pronto y presto para socorrer a todos los que le invocan, pastor. De ahí que el apóstol San Pablo nos invita a orar y nos dice, orad en todo tiempo, con toda oración, con súplica, orad sin cesar, frecuentemente. Pastor Pedro, la invitación a orar que Pablo nos está haciendo y que el Señor nos hace a través de la Sagrada Escritura es hacer oraciones en público y a la vez oraciones en privado. Sí, así es. Una de las
bendiciones, de tantas bendiciones que Dios le otorga a un creyente, es el poder comunicarse con Dios a través de la oración. En muchas ocasiones hemos dicho que nosotros los humanos tenemos diferentes medios de comunicación. Hoy tenemos, gracias a Dios, como este medio que estamos usando, la televisión, la radio, el teléfono, los medios escritos, ya el correo electrónico, porque ya se abolió la carta, pero ya tenemos el correo electrónico, donde nos podemos comunicar, el famoso chat, y hay muchas otras cosas, pero para hablar con Dios no necesitamos celular, no necesitamos correo electrónico, no necesitamos chat, solo a través de la oración podemos hablar con Dios. Es el único medio que tan antiquísimo como actual, la oración para poder hablar con Dios, pastores. Sin duda alguna, mis amigos, por eso no dejemos de orar, de buscar la presencia de nuestro Dios. Puede que haya actividades y sin duda alguna las hay, pero siempre, mis amigos, hay que sacar el tiempo para buscar al Señor. Por eso, mi hermano, no mengo en su oración, a seguir buscando cada día la presencia de nuestro amado Salvador. Queremos extenderle la invitación, amigos, a la iglesia de la Cumbre, de igual forma a la iglesia del barrio El Rocío y Florida Centro, donde le estamos esperando. Queremos atenderle, orar por su necesidad y a la vez, hombre, que usted se empape de lo que la palabra del Señor enseña. Pastor Pedro, la dirección de la Cumbre. Bueno, pastores, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, un lugar muy fácil de conseguir. Estamos junto a la chocolatería Gironés como referencia para que usted, amigos, si de pronto no conoce mucho el barrio, pregunta dónde queda. Ahí, a pocos pasos bajando por toda la 29, está nuestro templo ubicado, donde las puertas se abren todos los martes a las 7 de la noche, jueves 7 de la noche, y también el domingo a las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Estos son los horarios de nuestras reuniones donde le esperamos. Recuerde, la iglesia de la Cumbre es una iglesia de puertas abiertas. Para todo aquel que quiera acercarse a Dios, estamos dispuestos a atenderle, ayudarle a oír sus inquietudes y a la luz de la palabra dar también respuesta a cada una de ellas. Nuestra línea telefónica para que usted se comunique con nosotros, 658-4219, allí le estaremos atendiendo y recepcionando su petición de oración para poderle ayudar en lo que esté a nuestro alcance. De igual forma, amigos, en el barrio El Rocío. Allí en El Rocío está nuestro pastor Paulo Emilio Velandia y hay un rocío maravilloso allí del cielo, pastor, derramándose en esa congregación. Así es, pastor, es un gozo poder extender la invitación a todos los habitantes del sector. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor. Esto es cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Hay otra referencia, es diagonal al restaurante Juancho Polo, un restaurante muy conocido en el sector. Ahí estamos y celebramos reuniones los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana, 4:30 de la tarde. Usted estará allí y será bienvenido por todos nosotros y primeramente por el Señor, quien le espera para bendecirle. Puede comunicarse para oración y consejería a la línea 695-7997. Es un gozo poder atenderles, poder escucharles, aconsejarles y orar por sus necesidades. Recuerde que le estamos esperando, serás bendecido. De igual forma, amigos, allí en Florida Blanca, en el centro de Florida, Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Es muy fácil de llegar allí. Le estamos esperando nuestras reuniones principales los martes y jueves 7 de la noche. El domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos 699-1508. Queremos orar por su problema, queremos orar por su necesidad. Dios quiere, amigo, bendecirle y sacarle adelante. Pero Pastor Pedro, me gustaría extenderle una invitación a los amigos, no tan solo a nuestras congregaciones, sino a todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca y de igual forma, Pastor, en Girón. Sí, tenemos, gracias a Dios, congregaciones en Girón, a donde usted puede acudir. Los horarios de los cultos prácticamente casi son los mismos, los días casi son los mismos, para que usted busque cualquiera de las iglesias que están allí en Girón. Estamos en La Meseta, estamos en el Portal Campestre, estamos en el Poblado, estamos en Villa Carolina, estamos en el Rincón de Girón. Así que esos lugares usted puede a cualquiera de ellos asistir y buscar de Dios, porque estamos en tiempos donde hay que acercarnos a Dios, como dice la palabra. También aquí, ya los pastores han mencionado algunas de nuestras iglesias de Florida Blanca, pero tenemos La Ronda, tenemos allí también Lagos, Cañaveral y Santa Ana, tenemos Villaluz, tenemos El Reposo,
tenemos varios lugares a donde usted puede ir, la Trinidad, también tenemos allá en Belencito, donde esperamos en la autopista, tenemos también una iglesia, tenemos en Provenza y en el Rocío, que son ya parte de Bucaramanga, el pastor Pablo está con nosotros. A todas estas iglesias usted puede asistir, cualquiera de ellas, las puertas se abren para que busquemos de Dios en este inicio de semana. Por eso, mi amigo, le esperamos la invitación a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Dios quiere bendecirle y tiene un plan maravilloso para su vida. Hoy queremos hablarle, amigos, del tema 7 ayes para los fariseos, pero esto será después de estos mensajes. Ya. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Siete ayes para los fariseos. Amigos, hablar de los fariseos es hablar de aquellas personas que tenían un liderazgo muy importante allí en medio de Israel, y Pastor Pedro sobre todo tenían un liderazgo en lo que tiene que ver con lo religioso. Sí, hay algo importante que notar, que era una de las fuerzas religiosas más fuertes, más sobresalientes en el pueblo de Israel, y que fueron uno de los más aferrados a la tradición y más fuertes en la oposición al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que esa palabra que vamos a ver en esta tarde seguramente le va a quitar a muchos de ustedes de pronto alguna venda que tenga con respecto a estos personajes, que a pesar de que, como dice el pastor Arturo, eran muy influyentes en cuanto a su tiempo, también estaban demasiado distanciados y hacían cosas que el mismo Señor tuvo que censurárselas con respecto al propósito y al plan por el cual el Señor había venido a la tierra. Amigos, para ellos era un orgullo, decir que era fariseo era un orgullo, eran las personas que religiosas mandaban en la época, tenían o movían las mayores masas allí en medio del pueblo. Hombre, y por eso se sentían muy orgullosos, eran mucha la apariencia en medio de ellos, lo que ellos manifestaban, y el Señor debe llamarles la atención. Era tal su orgullo que ser fariseo los hacía sentir muy grandes, a diferencia de hoy, Pastor Pablo. Hoy decirle a alguien que es fariseo es una ofensa. Sí, señor, porque hemos tomado el término precisamente tomando como base el calificativo que el Señor les dio, porque fariseo e hipócrita no tiene ninguna relación, pero el Señor los llamó hipócritas y se refirió a ellos como personas que mostraban una apariencia y le hacían creer a la gente una cosa y vivían otra. Su manera de actuar, su manera de ser distaba mucho del conocimiento y de lo preparados que estaban
y para lo que se habían preparado, que era enseñar la palabra de Dios. Porque teológicamente estas personas eran muy preparadas, eran personas muy estudiosas y tenían muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, pero el Señor los censuró porque lo aplicaban a los demás, pero ellos mismos no lo cumplían, no lo hacían, y se preocupaban mucho solamente porque la gente no fuera a pensar de pronto mal de ellos, y dejaban de lado lo que verdaderamente significa para Dios el comportamiento, la conducta del ser humano. Oh, muy bueno, pastor. Personas que tienen un buen conocimiento pero están lejos de Dios. Así es. Su buen conocimiento, pero su conocimiento no los acercaba al Señor, porque hay solo, amigos, hay que tener un buen conocimiento de Dios, pero sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino, Pastor Pedro, que nos puede conducir al Padre Celestial. Sí, hay algo importante que notar, como decía el pastor Pablo, y es que hay quienes pretenden mantener una imagen positiva ante el pueblo, pero la vivencia es otra. Y yo creo que el evangelio es más práctico que teórico. La vida religiosa no puede ser como un esquema donde nosotros nos refugiemos y las acciones sean totalmente contradictorias. De ahí que vamos, Pastor Arturo, ya como entrando al primer ay, donde podemos decir por qué el Señor lo censura, y el pastor decía que aunque nada tenía que ver la parte del fariseísmo con la palabra hipocresía, pues se asocia por su comportamiento, por su actitud, su forma de vivir. Y ahí tenemos el primer ahí, que es en el versículo 13, donde dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y luego viene la conclusión, diríamos más bien, de este ahí, es el versículo 14: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay que notar algo, pastores, acá, y es que en ese primer ay que el Señor habla, ellos aferrados, como dijimos, por ser el grupo más influyente religioso de la época, hicieron una oposición férrea al Señor Jesucristo, el cual impedía que ese mensaje que realmente le garantiza al hombre que lo oye la salvación y la entrada al reino de los cielos, ellos, como estaban opuestos por las tradiciones, como el mismo Señor lo dice más adelante, le estaban impidiendo el acceso a las personas sencillas que de corazón querían servir a Dios y agradar a Dios para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor más combate, porque uno, sin darse cuenta, Pastor Pablo y Pastor Arturo, se puede convertir en un tropiezo para alguien que quiere servirle al Señor, para alguien que quiere entrar al reino de los cielos, como lo hicieron los fariseos. Amigos, ahí está el primer ay, el no entrar ni dejar entrar. Son las personas que se paran en la puerta, amigos, y no dejan entrar, como alguien popularmente, o el adagio popular que dice, hay gente que ni raja ni presta el hacha, no entran ellos, tampoco dejan entrar a los demás. Por eso el Señor debe decirles ese primer ay, Pastor Pablo, el peligro de pararse en la puerta con las actitudes, con los comportamientos, con mandatos, y no dejar que otros entren. Pastores, los fariseos tuvieron un gran problema, de donde radicó todo, y es que ellos tenían conocimiento de la palabra, pero no tuvieron comunión con Cristo. La comunión de los fariseos con Jesús fue nula, nunca tuvieron comunión con Él. Incluso cuando el Señor fue a ser juzgado y se paraban aquellos líderes a arengarle al pueblo, le decían, y más que todo también después de la muerte y resurrección de Cristo, le decían, pero es que la gente que sigue a Cristo es una gente maldita. ¿Cuál de los fariseos y cuál de los saduceos le sigue? Mire que ninguno de los fariseos ha querido creer en Cristo, así que la gente que sigue a Cristo es porque es ignorante. Y ellos tuvieron ese grave error, tener un conocimiento bíblico pero no tener una comunión con Jesús, no tuvieron una relación con Jesús. Y cuando uno tiene conocimiento bíblico y no tiene relación con Cristo, hermano, ese conocimiento, en lugar de traerle beneficio, le trae condenación. Por eso el Señor más adelante les dice, recibiréis mayor condenación, porque el conocimiento bíblico es aprovechable y es bendición para uno y para los que lo reciben, siempre y cuando nosotros tengamos comunión con el Señor. Ahora, cuando Él dice que no están parados en la puerta y no entran ni dejan entrar, tenemos que recordar que la puerta es el Señor Jesucristo, y ellos no aceptaron la puerta, no aceptaron entrar por ahí. Y toda persona que quería creer en Cristo, que es la puerta a la salvación, ellos lo descomulgaban, ellos lo perseguían, lo censuraban, lo amenazaban,
y les impedían, porque mucha gente dice la palabra que creían en Jesús, pero no lo confesaban porque le tenían miedo a estos personajes, pastores. Sí, señor. Amigos, y Pastor Pedro, algo aquí muy interesante. Primero, es notar cómo esta gente se para en la puerta y no deja entrar. Ellos no entran, tampoco dejan entrar a los demás, a los que quieren seguir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses. ¿Cuál era su interés? Su interés sobre todo es económico. En el siguiente texto, en el texto número 14, el Señor los delata y el Señor les dice que ellos devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. En otras palabras, no sigan a Jesús, quédense ahí, no entren. ¿Por qué? Porque la intención de ellos era otra. ¿Cuál era? Devorar las casas de las viudas. Cuando una mujer, cuando un hombre fallecía, la viuda, si quedaba con dinero, que según como quedara, allí llegaban los fariseos. ¿A qué llegaban? Hombre, a devorar, a acabar, Pastor Pedro, lo que esa mujer tenía, hombre, a adquirirlo ellos. ¿Y cómo lo adquirían? Como pretexto, e inclusive tomaban lo espiritual, aparentemente, todo aparentando, tomaban lo espiritual y eso era hacer largas oraciones, Pastor. Sí, hay una de las cosas que esto nos hace pensar por algún tiempo cómo la religión ha manipulado psicológicamente a la persona y espiritualmente, para no dejarla, ¿verdad?, que tenga un conocimiento, como decía el pastor Pablo, realmente de Cristo, porque lo que le da garantía a una persona de su salvación es la comunión con el Señor. De nada sirve, como dice aquí el versículo, hacer largas oraciones, profesar cierta religión, cierta creencia, decir yo pertenezco a tal credo, si no hay esa cercanía con el Señor, si no hay en el corazón esa aceptación, si no hay como en los fariseos un rechazo, así se hagan ceremonias extensas, se haga lo que se haga con el fin de obtener, como dijo el pastor Arturo, dividendos que le favorezcan el bolsillo al líder religioso, de nada sirve. Eso está como en su tiempo cuando era tan popular las misas por los muertos, por los difuntos, las oraciones, los responsos y todas esas cosas, que es lo que el Señor censura, pero el alma de la persona seguía en tinieblas, seguía en la ignorancia espiritual. Lo que el Señor quiere de nosotros hoy, amigo que nos está viendo allí, hermano que nos está viendo también en su casa, es eso, que usted tenga comunión con el Señor, que usted reconozca la necesidad que tiene en su vida del Señor, lo acepte como Salvador, y ya esas tradiciones que antes le garantizaban a usted la salvación, que son vanas, que solo tienen un fin, el pastor Arturo lo decía, es económico, nosotros descartemos esto porque nadie se salva por pagarle a un líder religioso una cantidad de dinero si no hay obediencia y comunión con el Señor. Sin duda alguna, mis amigos, la prioridad es buscar al Señor, aceptarle a Él y andar como Él lo exige. Sabe que hoy, Pastor Pablo, inclusive hay personas que cobran hasta por orar. Queremos orar por un milagro, o quiere un milagro, tiene una enfermedad, vamos a orar, pero debe cancelar tanto, piden tanto. Hombre, el Señor nunca cobró por hacer una oración, ni más faltaba, nunca. El reino de los cielos no consiste en dinero para nada, no, mis amigos. Y el Señor está interesado no en su bolsillo, está interesado en usted, que usted, mi amigo, es la persona que necesita de Él, necesita ser salvo. Por eso nunca el Señor le va a cobrar, nunca un predicador debe cobrar por una oración, pastor. Cuando el Señor comisionó a los discípulos y los envió a predicar, les dijo, vayan, sanen enfermos, liberten los endemoniados, hagan bien a la gente, y dice, den de gracia lo que de gracia recibiste. En otras palabras, yo no les cobré a ustedes los beneficios que ahora disfrutan, ustedes no tendrán que cobrarle a los demás. Pero la religión ha puesto por delante el dinero para todo, y todo aquel que no tiene a Cristo y que profesa cosas espirituales sin tener al Señor en primer lugar, pues se dejará llevar por esos intereses. Recordemos que las religiones todas son así. Cuando los apóstoles predicaron y llegaron a la ciudad de Éfeso y los señores, las personas de Éfeso se convirtieron al Señor, allí hubo una manifestación, por 2 horas la gente gritó arengas en contra de los apóstoles y vivas a una diosa que había en aquella ciudad. Y cuando fueron llamados, los argumentos que era es: tenemos que levantar una manifestación porque los que predican a Cristo llegaron aquí y el negocio que nosotros tenemos acá se nos va a caer. ¿Cuál era el negocio? Hacer unas estatuas, unos templos pequeñitos, unas réplicas del gran templo de la diosa Diana. Los hacían unas réplicas pequeñas y las vendían, y dice que eso era un tremendo negocio. Pero cuando Jesucristo llegó a través de los apóstoles a aquel lugar, el negocio se vino a tierra. Y los fariseos están viendo aquí que el negocio se les está desplomando cuando ven las multitudes ir en pos de Cristo, y hacen lo imposible porque eso no ocurriera, y por eso impiden a la gente servir al Señor, y los intereses eran mucho en lo material, como el pastor Arturo lo acaba de mencionar.
De ahí, mi amigo, que qué importante es buscar una iglesia donde le enseñan a uno la palabra, sin tanto interés, amigos, sino que le enseñan a uno la palabra. Puede uno aprender la palabra de Dios y sin duda alguna será usted edificado, será muy bendecido. Y aquí me llama la atención, Pastor Pedro, porque la intención de ellos era devorar, como ya hemos mencionado, la casa de las viudas. Pero hablemos algo, Pastor Pedro, y es de aquella gente que se para en la puerta de un templo, hablando ya en sentido de una forma actual. simbólica, por decir de alguna forma, se paran en un templo, en una puerta, y no entran ellos ni tampoco dejan entrar. Personas que pueden estar dentro de una iglesia, pero no permiten que otros lleguen a Cristo sencillamente por su comportamiento. ¿Lo podemos aplicar, pastor? Sí, claro, por supuesto, cuando una persona no da el testimonio que se espera como tal del Evangelio, eso se convierte automáticamente en un estorbo, en un tropiezo para la persona que quiere entrar. Estábamos enfatizando en la forma como muchos cobran cuando realmente el Señor todo nos lo ha dado de gracia. ¿Cuánto hemos pagado por la salvación? Nada, el precio de nuestra salvación ya lo pagó el Señor, de manera que la difusión del Evangelio debe ser gratis. Hoy en día esto se ha convertido en una costumbre desagradable y mucha gente censura y critica el Evangelio por eso, por el exceso. Por ejemplo, para ir a predicar, no, le ponen cierta tarifa. Si yo, me decía un joven que yo me sorprendí, que un predicador de por allá a otro lado, que por ética no lo digo, cobraba 5 millones por una predicación. Imagínense, ahora otro hermano me dice que sale que están en YouTube videos donde dice que no, que si le pongo 2 dedos vale tanto, si le pongo 3 vale tanto, si le pongo la mano completa para orar por usted vale tanto. ¿Dónde el Señor hizo eso en su tiempo? Es lo que dice, esos son los fariseos de nuestro tiempo. Discúlpenme que suena duro esto a través de este medio, pero hay que decirle a la gente la verdad. Tenemos que, por eso este tema tan importante de los ayes, de los lamentos, porque un ay es un lamento por algo desagradable que está ocurriendo o que ha ocurrido. Y el Señor está viendo de antemano lo desagradable que era esto, y el lamento es por las almas de esa gente que se está perdiendo, tanto los que estaban estorbando como los que querían ser salvos, y estos también lo impedían. Hoy, pastores, tenemos que tener claro que Dios nos llamó es para ser de bendición y para traer a las almas a Cristo y no para estorbarles venir a Él. De ahí, amigo o amiga, si usted está pasando un momento difícil, le ha llegado alguien religioso a devorarle la casa, como la palabra del Señor lo enseña, a decirle que por predicarle, que por darle un consejo le va a cobrar tanto, hombre, o al contrario, por decirle que el que acabó de morir, que el que acabó de partir a la eternidad, que también pague por él, que también para sacarlo de penas y llevarlo a descansar, tanto lo uno como lo otro no es bueno. ¿Qué es bueno, amigos? Aceptar la verdad de Dios, aceptar la verdad de su palabra, acudir a Él y saber que el reino de los cielos, se lo repito, no consiste en dinero, consiste en aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Amigos, estamos hablando acerca de 7 ayes para los fariseos, aquellas personas religiosas en tiempo del Señor Jesús, que lo que gobernaba y reinaba en ellos era la hipocresía, de tal manera que el Señor debe llamarles la atención. Y como eran líderes religiosos, claro, tenían una buena influencia en el pueblo y conducían al pueblo a lo que no es grato, a lo que no es bueno, mis amigos, a alejarlos cada día del Señor. De ahí que otro de los ayes, de los problemas que esta gente tenía, lo encontramos en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, el verso 16 al 22, y nos dice que esto era, amigos, permitir ciegamente que la gente de Dios siga las tradiciones hechas por los hombres en lugar de la palabra de Dios. Esto de las tradiciones sí que es complicado, y sobre todo, Pastor Pedro, es muy complicado cuando la gente a veces cree que las tradiciones también son palabra de Dios. Sí, hoy el desconocimiento, como el Señor se lo dijo a los mismos saduceos, que era otro grupo prominente en el tiempo de Jesucristo y que no creían en la resurrección, pero permítame hacer aquí esta acotación, y es que el Señor le dijo, cuando hay desconocimiento de la palabra total, la persona está errando, errando el propósito de Dios, y el Señor le dijo a ellos, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. ¿Qué ha hecho la tradición, qué ha hecho la religión en todos los tiempos? Tratar de mantener al hombre alejado de la palabra, que es lo que el apóstol Pedro dice, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. El lugar oscuro se refiere al desconocimiento, a la ignorancia espiritual que hay en la persona por desconocer la palabra, por la cual se puede errar. El propósito de ellos es eso, mantener a la gente alejada, vendada, ciega espiritualmente, para que no se dé cuenta de la verdad de lo que contiene la Escritura, y así la persona, pastores, ustedes que leen la palabra, saben que cuando uno lee la palabra adquiere sabiduría y sobre todo descubre el propósito de Dios por el cual Cristo vino a este mundo. Pastor Pablo, nosotros sabemos que la palabra del Señor está por sobre todo. El Señor Jesús fue claro cuando dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Hay personas que a las tradiciones le dan igualdad con la palabra de Dios, pero es más, hay personas que inclusive las tradiciones las tienen por encima de la palabra de Dios. Es preciso, pastor, y es muy común, y especialmente en nuestros tiempos el mundo está lleno de tradiciones, nuestro país está lleno de tradiciones, y lo que usted acaba de decir es una verdad. Cuando nosotros evangelizamos y enseñamos la palabra de Dios, muchas de las personas que no obedecen, no aceptan el mensaje de Cristo, argumentan eso, se agarran de las tradiciones. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuela, es que mi abuelo, porque tradición es algo que se transmite de generación en generación y que se practica y se hace una costumbre, forma como parte de la cultura y de la vivencia de las personas, y no nos hemos dado cuenta si esas cosas las manda Dios, si esas cosas las ordena Dios, si esas cosas Dios las aprueba, o tal vez al contrario Dios está enojado con ellas. Nosotros también fuimos religiosos e hicimos muchas cosas las cuales pensamos que Dios estaba agradado de ellas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos dimos cuenta que no eran más que tradiciones, y que por el contrario, en lugar del Señor aprobarlas, las detestaba y las prohibía en la palabra del Señor. Y las religiones del mundo están llenas de tradiciones, y la gente cree más a eso y practica mucho eso más que la palabra del Señor. Eso es una gran verdad. De ahí, mi amigo, la importancia de estudiar la Biblia, de ir a una iglesia que le enseñen a uno la palabra de Dios, que usted pueda tener el privilegio de llevar la Sagrada Escritura, amigo, e ir mirando lo que la Santa Palabra enseña, y así usted será libre de tradiciones, y usted irá, mi amigo, a lo que la palabra del Señor narra, lo que el Señor dejó estipulado. Por decir algo, Pastor Pedro, una de las tradiciones que tenían los fariseos era que ellos no podían comer sin bañarse en las manos. Y recuerdo un día que el Señor Jesús iba por el campo con sus discípulos, y dice la Biblia que los discípulos tuvieron hambre. O sea, tienen hambre, y al tener hambre vieron unas espigas y las tomaron. Y dice la Biblia que comieron de las espigas. De inmediato los fariseos, todas estas personas criticaron a los apóstoles, criticaron al Señor Jesús, hasta condenaron, porque dijeron que ellos quebrantaban la tradición de comer sin bañarse en las manos. Comer sin bañarse las manos, claro, eso no está bien. Uno debe lavarse las manos antes de ingerir cualquier alimento, pero no es tan malo como para llevarlo a uno a una condenación, Pastor Pedro. Sí, hay que entender que si uno se lava las manos antes de comer es por normas higiénicas,
por cuestiones de salud, más no por razonamiento espiritual o digamos, por tradiciones espirituales. El lavarse las manos, pues eso está bien porque las manos es donde uno tiene más contacto con cualquier bacteria, microorganismo que le pueda hacer daño en la salud, mas no afecta en lo espiritual en nada. El Señor le dijo, claro, lo que entra al vientre, eso va a la letrina y eso no contamina, es lo que sale, es lo que está dentro del corazón. De manera que sí, por normas higiénicas hay que hacerlo, por normas de salud, pero no, o prevención, mas no porque eso lo afecte en lo espiritual o le afecte. Ellos estaban poniendo sus propios criterios por encima de lo que la misma ley judía que los regía a ellos, o la ley de Moisés decía, y lo mismo hoy ponen muchos grupos religiosos, como decía el pastor Pablo, sus tradiciones por encima de la palabra, le dan más crédito a eso que a la palabra, cuando la palabra, el Señor Jesucristo nos recomienda en San Mateo 6 o 5:39 mejor, donde dice escudriñar las escrituras. Ese es el mandato divino y al que tenemos que darle nosotros oído en este tiempo para poder saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios espera de nosotros. Pastor Pablo, mire cómo el Señor les aclara y les dice que ellos están invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Por qué? Porque, hombre, el comer sin bañarse las manos no contamina el alma, no contamina el espíritu. Pero el Señor les dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero sí lo que sale. Porque a veces la tradición lo lleva a uno a tener mucho cuidado con las cosas, con lo que tiene que ver con apariencia, pero no se cuida realmente de lo que sale por su boca. Y el Señor dijo, porque es que del corazón es que salen las palabras malas, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que sale de allí, pastor. Yo recuerdo cuando era niño que se celebraba la Semana Santa y había tanta tradición y tanta cosa, hermano, que nuestros padres nos reprimían y nos decían, hoy es Jueves Santo. Hoy usted no puede brincar, eso es pecado. Hoy usted no puede gritar, eso es pecado. Hoy no se puede matar un pollo porque si se mata un pollo eso se comete un pecado, es como si estuviéramos matando a Cristo. Una cantidad de cosas. Y en esa semana por la tradición la gente en ese tiempo, ahora ya no, en ese tiempo la gente caminaba a pasito, hermano, hablaba a pasito, no maldecían. Es pecado insultar en Semana Santa. Resulta que las cosas que no son pecado en Semana Santa no son pecado en ninguna semana del año, y las cosas que son pecado todo el tiempo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vivimos una vida para Dios todos los meses del año. A mí me da tristeza porque la tradición hace que la gente en Semana Santa por tradición rece, se arrodille, haga cosas de piedad aparente, y luego cambian. Por ejemplo, los mismos que se santifican en Semana Santa son los mismos que se disfrazan de diablo el 31 de octubre. Son las mismas personas y tienen una apariencia según la tradición un día, según la tradición otro día. Pero el verdadero cristiano, el que conoce la palabra de Dios, es cristiano en Semana Santa, es cristiano el 31 de octubre, es cristiano el 1 de noviembre, es cristiano el 24 de diciembre, vive para Dios porque su norma no son las tradiciones, sino la palabra de Dios. Y las tradiciones son así, hermano, no tienen una base bíblica, y al no tener una base bíblica no son verdad, porque la verdad es la palabra de Dios, pastores. Sin duda alguna, usted lo menciona, pastor, ya hace tiempo atrás se tenía todo ese cuidado, pues lo que tiene que ver con la tradición fue pasando, porque lo que es tradición, pastor Pedro, pasa, pero lo que es palabra de Dios permanece. Sí, hay algo importante lo que dijo el Señor, ¿no? Que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mire que las costumbres van cambiando, como decía el pastor, y hoy ya la gente ya no hace mucho cuento de eso. Antes sí, cuando éramos chicos nos decían todas esas cosas y la gente era con esa delicadeza y con ese cuidado. Hoy no, ya salen y se emborrachan, hacen cuantas cosas, ya esos días los toman para caminar, para ir a enamorar, para hacer unas cuantas cosas que también la palabra de Dios está en contra. O sea, mire cómo la gente ha desenfocado realmente lo que Dios ha establecido para sustituirlo por cosas inventadas netamente por ellos. ¿Dónde en la Biblia encontramos tales cosas? Y si usted tiene una Biblia católica allá en la casa, léala, escudriñela, váyase a ella y verá que ella le va a decir exactamente lo mismo que le estamos diciendo acá. De pronto en algunas partes, pastores, hay algunas Biblias manipuladas, recortadas, mutiladas, pero la mayoría no le pueden quitar todo lo que dice la Escritura, porque eso sería dejarla totalmente incompleta. Así que usted, amigo, escudriñe la Biblia, se cuenta la palabra, léala. Eso no es cierto. Otro cuento que para que la gente no leyera la Biblia le decían, no, es que el que lea la Biblia se vuelve loco. ¿Qué tal, pastores, si fuera cierto
Yo llevo 34 años leyendo la Biblia, ya estuviera loco de remate, estuviera en San Camilo o en cualquier otro lugar. No, al contrario, lo que pasa es que Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la gente se entere de lo que dice la Biblia, porque la palabra nos quita la venda, como dice aquí el versículo que citaba el pastor Arturo, la ceguera espiritual o la venda que nos han puesto los religiosos para no ver la verdad de Cristo. Amigos, esto es tan importante, y aunque no estamos aquí pues en diciembre, no estamos en Semana Santa, pero sí permítanos decir algo. Mire cómo la vida, Pastor Pablo, usted mencionaba, antes no se podía ni correr, no se podían hacer muchas cosas porque supuestamente eran pecado, y desafortunadamente la gente entonces pasó de un extremo, pasó al otro. Y aquellos que no corrían antes, aquellos que no podían hacer nada en lo que tiene que ver en esta Semana Mayor, entonces véalos ahora cómo se van para Semana Santa, para Santa Marta, para la costa, para cualquier ciudad, se van de vacaciones y sobre todo a desordenarse, pastor. Porque igual, pastor, tanto los unos como los otros ignoran la palabra del Señor. Y cuando se ignora la palabra de Dios, uno, hermano, va a la deriva. La palabra de Dios es el ancla que nos mantiene en medio de un mar que nos quiere arrastrar para un lado y para el otro. La palabra de Dios es el ancla del cristiano, del ser humano, que al tomar la palabra de Dios como base de su vida, pues no lo mueven los vientos, ni lo mueven las fechas, ni lo mueven las tradiciones, ni lo que los demás hacen, ni lo que los demás hicieron. Porque eso de la tradición tiene que ver mucho con el amor a la familia, el recuerdo de los que ya se fueron, que mi abuelita, que mi abuelito, que la religión de mis papás. Pero lo que no nos preguntamos es ¿a dónde estarán ellos? Si Jesucristo es el camino, si la palabra de Dios es el camino. Las tradiciones no nos llevan al cielo, las tradiciones no nos llevan a Dios, las tradiciones solamente se convierten en eso, en una apariencia, y puede que parezca que es, pero no es. La verdad es una sola, la verdad es la palabra de Dios, señores. Pastor Pedro, otro de los ayes que el Señor debe mencionar sobre los fariseos es porque ellos se involucraban en detalles insignificantes, pasando por alto realmente lo que era importante, lo que valía la pena, y era la justicia y la misericordia y la fe. Esos detallitos sencillos que se pueden pasar por alto, pero los tenían muy en cuenta, y en cambio lo que era la misericordia, lo que era la fe y lo que era la justicia, pastor, lo dejaban a un lado. Sí, eso es lo más importante. Yo pienso que la vida cristiana o la vida religiosa, permíteme hacer aquí un paréntesis para los amigos, para que se sientan como un poco más, como más cómodos. El Santiago dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos, ¿sí? Y guardarse sin mancha del mundo. Ellos se amparaban detrás de la religión, pero la práctica era otra. Y aquí ahora, cuando el pastor señala lo que el Señor resalta, que era la justicia, la misericordia, eso no era en ellos práctico, era solamente teoría, era solamente una expresión que estaba en sus labios a cualquier momento, pero en la vida práctica no había eso. Eso lo podemos mirar en otro pasaje de la Escritura donde habla del levita, donde habla del sacerdote, que pasaron y vieron a su prójimo tirado y no tuvieron compasión. O sea, la misericordia, que es compadecerse uno de la persona que está sufriendo. Mire que si un religioso de verdad tuviera esto, misericordia, ve a una persona sufriendo y se compadece, va y la ayuda, pero no, al contrario, pasan de largo. O vemos la parte de la justicia, que es darle a cada uno lo que le pertenece. Tampoco en la práctica se ve eso, solamente es una expresión que está a flor de labios, pero en la esencia no se ve en la persona que dice ser justa. El Señor les dice a estas personas cómo ellos diezmaban, sacaban el diezmo del eneldo, sacaban el diezmo del comino, sacaban el diezmo de todo, mis amigos. Y eso es importante, Pastor Pablo, el diezmar, porque los cristianos diezmamos, los pastores diezmamos también, vemos la mano del Señor y Dios ha sido muy bueno, y dentro de las congregaciones hay personas que pueden dar testimonio de la verdad, de la importancia que es el diezmar. Y algo importante es porque es bíblico, porque la palabra del Señor lo enseña, y el Señor les dice a ellos: ustedes están diezmando de lo mínimo, y no es que eso esté mal, pero están cometiendo un problema serio, y es que ustedes están olvidando la justicia, están olvidando la misericordia, están olvidando la fe. Así es, pastor, se apegaban en unas cosas demasiado y dejaban de un lado otras cosas que, como el Señor dijo, esto era necesario hacer
sin dejar de hacer lo otro. Ellos observaban muy detenidamente y muy minuciosamente algunas cosas. Esa parte de la ofrenda y de los diezmos era sagrada para ellos. Y otra cosa en la cual ellos también se excedían era en la observación del día de reposo. Para ellos el día de reposo era una cosa impresionante. Se limitaban y todo lo prohibían prácticamente. La gente no podía ni moverse para ninguna parte porque era pecado. Y el Señor tuvo que decirle, no, no es así. El día de reposo fue creado para que el hombre descanse, pero no es más importante el día de reposo que el ser humano. Al contrario, el día de reposo fue creado para el ser humano y no el ser humano para el día de reposo. Amigos, 7 ayes para los fariseos. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Amigos, 7 ayes para los fariseos. El Señor debe llamarles la atención y decirles, la gente los alababa y a ellos les gustaban que los alabaran, que les dijeran cosas muy bonitas, pero el Señor no los va a alabar, no les va a echar una flor, les va a dar un ay, les va a dar 7. ¿Por qué? Hombre, porque su proceder era muy complicado, no fue de lo mejor. De ahí, Pastor Pedro, que estamos mirando este ay, y es como ellos se preocupan por cosas como muy insignificantes, pero lo que realmente era necesario no lo practicaban. Al fin y al cabo, pues, es muy bueno diezmar, claro que sí, pero es mejor tener misericordia, es mejor practicar la justicia, pastor. Claro, por supuesto, ya como hemos dicho, la palabra misericordia, compasión del que está sufriendo, y el Señor eso fue lo que hizo. Nosotros somos salvos por misericordia. Y segundo, la justicia, que es darle a cada uno lo que le pertenece, ellos no lo hacían. Mire que al Señor, que era un maestro que enseñaba con rectitud la palabra, lo juzgaban como que lo hacía por obra de Satanás, que estaba endemoniado, que era un maldito porque no conocía la ley. O sea, eran injustos en el trato con los demás, juzgaban las cosas sin una base. Así hoy hay mucha gente que hace juicios apresurados sin tener una base. Qué terrible esto, la práctica de la justicia dista mucho en muchas personas en la práctica de lo que dice. Ahora viene otro elemento fundamental, que es lo que nos garantiza a nosotros pastores y amables televidentes, que es la fe donde debe estar puesta, la fe en el Señor, no en una mata de sábila, no en un amuleto, no en una cosa terrenal, sino en el Señor Jesucristo. Es la fe que nos garantiza la salvación, y todas esas cosas ellos las tenían a un lado. Su interés estaba siempre en torno a lo material. El pastor Arturo lo dijo, es importante diezmar, todo cristiano, como muestra de nuestra gratitud a Dios por lo que nos da, del reconocimiento por lo que Él es el dueño de todo, pero no
¿Es eso solamente lo importante en la vida cristiana? Esa es una parte de lo importante en la vida cristiana, pero hay otras cosas también que hay que atender, como era lo que decía el Señor aquí: la justicia, la misericordia y la fe. Eso no se podía pasar por alto, mis amigos. Por eso el Señor les llama la atención a estos hombres. Y ya para ir cerrando, amigos, queremos decirle, Pastor Pablo, que Dios, el Señor Jesús, les habla de otro ahí, porque estas personas tenían una apariencia ante el mundo, cuando en su vida privada eran personas corruptas. Uy, a eso sí que le dio duro el Señor. Porque cuando el Señor les recrimina eso, les dice: ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. Y qué cosa más horrible, hermano, porque un sepulcro tiene una placa de mármol, una placa de bronce, con unas inscripciones lindas adelante. Ahí afuerita le ponemos flores y de todo, y todo hasta ahí está bien, pero si quitamos esa tapita, hermano, ya no se puede soportar lo que allí adentro hay. Y nosotros los seres humanos tenemos esa limitación, que nosotros llegamos hasta la lápida, llegamos hasta la fachada de todo ser humano. Nosotros vemos solamente caras, y solamente podemos ver ropa, y solamente podemos ver apariencia externa, pero ellos estaban parados frente a uno que mira detrás de la puerta, uno que mira detrás de esa pared, uno que mira dentro del corazón, y por eso el Señor dice con tanta autoridad estas palabras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, todos los que profesamos una religión, llámese cristiana, llámese lo que sea, debemos tener mucho cuidado, porque el Señor mira dentro de nosotros. Ahora, cuando hablábamos de las tradiciones, hay gente que, como el pastor Arturo decía, se ha ido a un extremo, se ha ido al otro, y en esto también de la apariencia física hay los dos extremos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios y a su palabra, y vestir bien y portarnos bien y tener una apariencia física bien es importantísima, no se puede dejar a un lado, pero tener dentro de nuestro corazón buenas acciones, buenos modales, sinceridad ante Dios y ante los hombres es muy importante, y complementa lo uno con lo otro, pastores. Sí, porque ante la humanidad, ante la familia, nuestros seres queridos, podemos demostrar algo. El que realmente conoce todo es el Señor. Pastor Pedro, y terminando, el Señor dijo que el corazón es engañoso, que el corazón es perverso, pero que el Señor lo conoce. Sí, importante eso, porque nosotros nos podemos esconder de pronto en la apariencia de la gente, que no se cuenta mucho, para conservar una imagen positiva, como lo hacían los fariseos, pero el pastor Pablo era muy puntual en lo que realmente tenemos que preocuparnos, más que en la apariencia física, mirar cómo están las acciones dentro de nuestro corazón, para que ese día, cuando Dios nos pida cuentas, realmente el Señor nos recompense por lo que hubo dentro de nosotros y no por lo que exteriormente aparentábamos ser. Amigos, el tiempo se nos ha ido, pero queremos extenderle la invitación a la casa de nuestro Dios. Pastor Pablo, en breve, la iglesia allí en El Rocío. Con mucho gusto, recuerde que le estamos esperando en la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca, a pocos pasos del semáforo del barrio El Rocío. Allí le celebramos cultos los días martes, jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. También les queremos dejar nuestra línea telefónica para oración y consejería, 695-7997, 695-7997. Puede llamarnos, con gusto le atenderemos. Pastor Pedro, la cumbre. Sí, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24. Nuestros horarios de reunión: martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese con nosotros al número 658-4219, donde con mucho gusto estaremos recepcionando su petición y orando por su necesidad. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339. Le esperamos los martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508 para orar por su problema, por su necesidad. Pastores, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Pastor Pedro, Pastor Pablo, a los jóvenes allí detrás de cámara, Dios les bendiga. A Yair Coronado, a Alex Henao, que Dios les bendiga en abundancia, y a usted, mi amigo, por estar ahí. Muchas bendiciones de Dios, y recuerde, en la casa del Señor le estamos esperando. Bendiciones para todos.